La sola renuncia de una persona no va a resolver esta crisis. No tenemos clara la línea de sucesión. Ahora nosotros vamos a entrar en comunicación con Eliana Rebollar. Ella es defensora del pueblo. Bienvenida, señora Rebollar, a Exitosa Perú. Karina, muy buenas tardes, a sus órdenes. Muy buenas tardes. Yo tengo aquí el comunicado que ustedes han emitido y tiene que ver con el problema que está pasando la prensa, los periodistas para realizar su trabajo precisamente en el Congreso de la República. Y esto, yo le digo, no solamente es en el Congreso de la República, sino que ya lo hemos visto antes en el Ejecutivo. Pero ahora, precisamente, el día de hoy, estamos tratando el tema del Congreso. Así que no me quiero expandir. ¿Ustedes qué es lo que pueden hacer para que nos dejen informarle a la gente? Porque la gente, los peruanos, tienen el derecho de estar informados. Efectivamente, Karina, esta es una preocupación que la Defensoría del Pueblo la ha mostrado todavía el 29 de abril. El día de hoy hemos mandado una comunicación formal a la presidenta del Congreso de la República solicitándole que estas restricciones que obviamente se han generado en el marco de la pandemia puedan ser levantadas de la mejor manera para que los hombres y mujeres de prensa puedan cumplir con el importante rol que tienen de poder entrevistar a los congresistas de la República, poder interactuar con las comisiones, presenciar los plenos y que esto permita en definitiva que la población puede estar informada de aquello que ocurre, de decisiones importantes que se producen en el Poder Legislativo. En ese sentido, para nosotros es importante que la medida pueda tomarse en lo inmediato. Usted ha señalado algo que es cierto, lo hemos visto en el Ejecutivo. La Defensoría del Pueblo en diciembre ha sacado un informe de cómo se restringían los derechos a los hombres y mujeres de prensa en el Ejecutivo. Hemos hecho seguimiento a ello y en general lo que podemos señalar es que esta labor es importante porque quienes tienen una instancia de poder público y que están dedicados a brindar servicios a la producción legislativa, al ejercicio de funciones en poderes del Estado, tienen que tener un absoluto respeto y dar las facilidades para que puedan cumplir con esta función. Nosotros esperamos que, como lo ha señalado la presidenta el día de hoy, la Junta de Portavoces se pueda reunir lo más pronto posible para darles todas las facilidades y que puedan entrar a sus instalaciones. Es una cuestión de transparencia. No se está entendiendo en este gobierno que los periodistas no somos amigos de los funcionarios, sino que estamos ahí para servir a los peruanos. ¿Qué les está pasando? Estamos retrocediendo. Ya la CIP dijo que hemos retrocedido 20 años. ¿Por qué no logran entender? ¿O es que se trata de secretismo, de esconder algo, por eso nos quieren fuera? En realidad, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, tiene que ver con el escrutinio público al que permanentemente tienen que estar expuestos y sometidos los funcionarios y funcionarias en todos los niveles, estamentos, poderes del Estado, organismos autónomos. En esa medida, la Defensoría del Pueblo llama la atención en la necesidad de fortalecer y robustecer el trabajo de los medios de información, porque a la larga es la ciudadanía la que toma conocimiento de lo que están haciendo sus autoridades a través de los medios de comunicación diversos. Por ello es que la Defensoría del Pueblo ha hecho 2 supervisiones, en su momento con las restricciones que se daban desde el Ejecutivo, y luego hemos tenido este pronunciamiento y hoy una comunicación a la presidenta del Congreso para que esta situación sea superada pensando en la necesidad de fortalecer el sistema democrático, porque uno de los pilares fundamentales de las democracias efectivamente es contar con medios de comunicación que puedan cubrir la información con libertad y con las líneas editoriales que tienen. Ojalá que lo entiendan y ojalá que hagan suyo el pedido de la Defensoría del Pueblo y que se haga rápido porque esto se ha mantenido durante muchísimo tiempo. Para los que todavía no saben o recién se están enterando, Walter Gutiérrez estuvo de defensor del
Pueblo durante mucho tiempo y usted es su sucesora. Usted ha estado en la Defensoría del Pueblo desde 1997, si no me equivoco, y usted tiene maestrías en Derechos Humanos y Gestión de Análisis de Políticas Públicas, ¿no? Entonces, dentro de la Defensoría del Pueblo he visto que usted ha sido defensora adjunta de la mujer y de derechos humanos. Y algo dentro del Congreso se ha hecho que podría estar en manos o de repente se necesita un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. Ellos en el Congreso tienen un proyecto de ley que se llama Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Y lo que han hecho, lo que proponen es que sean los padres de familia. Nadie dice que los padres de familia estén totalmente alejados de la supervisión de los libros que tienen los chicos o de las materias que les van a dictar. Pero acá este proyecto de ley en realidad lo que los hace es partícipe, pero con poder de veto. No les gusta y pueden sacar líneas de algunos de los libros. Es más, si es que no están de acuerdo y no se les hace caso, se va a sancionar a los funcionarios. La Defensoría del Pueblo no cree que los padres de familia podemos creer que lo sabemos todo, pero son los especialistas, los que hacen los libros, los pedagogos, los científicos, los que saben de la materia, y si es que hay algo realmente que pueda rebasar cualquier no sé, orden crítico, que ahí los padres puedan dar su opinión, pero no un veto, sacar. Exitosa. Sí, Karina, este proyecto de ley convertido ya en la propuesta del legislativo ha sido cuestionado por la Defensoría del Pueblo. Hemos enviado una comunicación formal al presidente de la República dando los argumentos institucionales para que pueda ser observado. Y observado porque en la línea de lo que señala, efectivamente no es una preocupación de la Defensoría el tema de título de esta ley, que es el mejoramiento del material educativo, sino lo que podría traer en el trasfondo. Cuando los padres de familia tengan esa posibilidad de vetar o de tener una decisión sobre el material, estaríamos quitándole las competencias a la instancia que tiene la decisión de llevar adelante políticas públicas, que es el Ministerio de Educación. Y esto podría tener una implicancia directa sobre aquellos contenidos que tienen que ver, por ejemplo, con la educación sexual integral, tan necesaria ahora que vemos la ola de violencia en todos sus niveles y en sus formas más crueles contra niños, niñas y adolescentes. Y lo propio con el enfoque de igualdad de género, que tiene que ver con la construcción de una cultura igualitaria, de respeto, de tolerancia, que se tiene que construir al seno de la educación en todos sus niveles y modalidades educativas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha planteado enérgicamente este pedido al presidente de la República. Ya el ministro Serna ha señalado, hemos tenido una reunión de trabajo con él, que este proyecto va a ser observado por el Ejecutivo. Sin embargo, si el Congreso aprobara por insistencia esta ley, la Defensoría del Pueblo tiene entre sus funciones poder presentar demandas ante el Tribunal Constitucional o participar en calidad de amicus curiae si es que hay demandas que se vayan a interponer. En ese sentido, nosotros tenemos esta firmeza porque creemos en una educación igualitaria, creemos en una educación que respete las libertades y dentro de ellas el credo, pero también creemos que los padres de familia y cuidadores tienen una enorme responsabilidad para la formación integral de los estudiantes. Entonces, sí tenemos una posición en ello, posición que creemos va a tener un mayor anclaje en la educación pública, donde está la mayor cantidad de niños, niñas, adolescentes vulnerables que van a este sistema educativo y que necesitan una conducción dentro de un enfoque igualitario y una educación sexual integral.
una conducción, así es, porque finalmente usted habrá visto los números de cuántas niñas embarazadas hay, adolescentes embarazadas hay, por falta de información, porque quizás en sus casas no le dieron esa información, quizás tienen padres analfabetos, no todos tienen información en la palma de la mano, no son precisamente los colegios públicos y los sectores más deprimidos, los sectores en pobreza, los que sufren esto con mayor agresividad. Por eso es importante el curso de educación sexual, porque información es poder. Nadie está diciendo, pues, que esto se vuelva en un libertinaje. Esto se da en otros países, se les enseña a los niños, a los chicos, adolescentes, de acuerdo a su edad, protección, qué es lo que tienes que hacer, Exitosa. Información para que no salgan embarazadas, por ejemplo. Definitivamente, cuando hablamos de educación sexual integral, muchas veces se puede entender que queremos orientar a que haya un desarrollo de la sexualidad adelantado o a que las personas actúen, como dices, en libertinaje, y de eso no se trata. La propuesta de educación sexual integral que se tiene en el Perú es una propuesta que tiene que decantar desde los cuidados mínimos que tienen los niños. Por ejemplo, hemos tenido un caso gravísimo de violación sexual en Lambayeque. ¿Qué pasa si una niña sabe que ante alguien que se acerca tiene que gritar? Tiene que saber que puede recurrir a una persona. Los padres de familia, que normalmente a nuestros hijos, hijas menores, los incitamos a que saluden con beso, a que los familiares les estén tocando. El hecho de tener autonomía en tu cuerpo y que nadie lo puede tocar, excepto tu padre, tu madre, para la higiene, y darle condiciones mínimas, esa es la educación sexual, obviamente de acuerdo a la edad. Y por supuesto, el tema de los embarazos en menores de edad, menores de 14 años, son temas que tienen que ver con el delito de violación sexual. En nuestra legislación, menores de 14 años no son relaciones sexuales en que haya voluntad, es un acto de ultraje, de haber abusado de esa persona. Entonces, sí necesitamos una educación sexual básicamente en todo el sistema educativo, y eso va a contribuir a que se superen todos los estereotipos que existen, el machismo que está imbricado, que la educación sea una educación en libertad y donde los valores, el respeto, la tolerancia sea lo que conduce a una educación igualitaria. Solo así podremos tener niñas que se sepan autónomas y niños que sepan respetarlas, porque si no, como sociedad vamos a seguir engendrando personas que vulneran derechos, que abusan, que ultrajan, que matan, y si es que tenemos medidas como la castración química o la pena de muerte, no vamos a resolver los temas de fondo que nuestra sociedad nos está demandando. ¿Qué debemos hacer? Políticas preventivas, los medios de comunicación se tienen que comprometer a ver el trasfondo que hay detrás de los actos de violencia, y la educación con su currícula tiene que llevar a cabo un sistema que sea inclusivo para todos. Es una educación en la que, teniendo un credo determinado o no, los niños y niñas puedan tener esa posibilidad. Por eso es que la Defensoría del Pueblo defiende el enfoque igualitario y quita, y eso quiero remarcar, cualquier posibilidad ideológica, porque las ideologías están dentro del marco de las libertades individuales. Las políticas públicas son políticas para todas y todas los peruanos. Pero no están funcionando las políticas públicas, ¿y qué se puede hacer allí? Nosotros transmitíamos un caso lamentable de una violación, una supuesta violación y golpes en un albergue que no está acreditado. Los albergues están a cargo del Ministerio de la Mujer. Pedimos varias veces que nos atendieran, pero aquí ya sabe cómo está la libertad de expresión, no nos dieron ningún tipo de respuesta. ¿Por qué los albergues están tan olvidados? Son niños que están siendo puestos ahí, colocados ahí porque están en estado de vulnerabilidad y terminan siendo victimizados doblemente, terminan estando peor. Exitosa.
Y en realidad, los albergues son una problemática nacional. Se ha hecho una supervisión de la Defensoría del Pueblo en Arequipa a raíz de este caso. Se necesitan más albergues, pero que haya una acreditación del Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer ha declarado en reestructuración y ha generado una comisión en la cual está participando la Defensoría del Pueblo, justamente para poder hacer las modificaciones que se requieren. Nosotros en los próximos días vamos a hacer una supervisión a partir del tema de Arequipa a nivel nacional para poder llevar al Ministerio cuál es la situación crítica y dramática que está pasando con estas personas que deberían tener un espacio seguro para su desarrollo porque están en una situación de abandono. Aparte de ello, también la Defensoría del Pueblo está participando en el tema de la reestructuración del programa Aurora del Ministerio de la Mujer, que es el encargado de dar la línea a los centros de emergencia mujer, para que estos puedan atender todas las formas y modalidades de violencia y que sea una atención de calidad en el patrocinio legal, en la asistencia social, en la asistencia psicológica. Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que el tema de violencia en general está escalando y esas son las vulnerabilidades por las que las políticas públicas deberían responder de un modo mucho más consecuente y sostenido, porque si no, día a día vamos a ver casos dramáticos que nos vayan revelando que como Estado no estamos haciendo lo necesario para que esta situación vaya a cambiar. Y por ello, finalmente, Karina, es necesario tener esta estrategia nacional de prevención, una política de igualdad que esté desvinculada de la ideología y que sirva para todos y apostar a que las políticas vayan en esa línea. Quiero hacerle una última pregunta. Su antecesor habló sobre la Asamblea Constituyente. Yo se lo planteo de esta manera. Los peruanos en este momento, porque la Defensoría del Pueblo está para proteger también nuestros derechos, están en este momento para impulsar, ser llevados a votación para una asamblea constituyente que repite y repite el partido de gobierno, o hay otros problemas mucho más reales, aterrizados y que son prioritarios? En realidad, desde el mandato constitucional que tenemos anclado en el artículo 162 de la Carta Magna, a nosotros, Karina, nos corresponde defender los derechos de la ciudadanía y la población. Y por eso es que llamamos la atención en la vulnerabilidad. Hablábamos del tema de violencia, pero hay otros problemas que claman una respuesta estatal. El tema de educación. Me he reunido con el ministro Serna para ver cómo debe ser el regreso al 100% presencial tangible en las regiones, en todo el país. Cómo dar, por ejemplo, a conocer a la población cómo se ha dado este retorno, si realmente los padres de familia pueden tener la tranquilidad de que sus hijos van a cubrir a fin de año las competencias. Estamos supervisando los centros de salud. Hay enfermedades fuera de la pandemia que han dejado de ser atendidas. La primera línea de atención, las postas médicas, no están funcionando. Pongo estos 3 ejemplos para responderle y decirle que desde la Defensoría del Pueblo siempre vamos a levantar la voz por estas vulnerabilidades. Y entramos a un nuevo tema que nos revela la situación de crisis que se vive en el país. Hay mucho desempleo y necesitamos reactivación económica. Hay pobreza y necesitamos resolver el tema del hambre. Esos son los problemas que la población clama. Y por ellos es que pedimos al Ejecutivo, al Legislativo y a quienes tienen competencia que se pueda responder a las reales demandas y preocupaciones de la población. La población requiere calidad de vida, la pobreza está creciendo, necesitamos responder a los conflictos sociales, porque también hay que decir que velamos por los derechos, por una vigencia de la democracia, pero también tenemos que apostar por el desarrollo para que haya inversión, redistribución y políticas. Por favor, yo le había dicho, ¿Asamblea Constituyente es algo prioritario o hay otros problemas prioritarios? Usted me narró una serie de problemas, como la falta de empleo, la pobreza y una serie de cuestiones como la inseguridad, la educación, la falta de infraestructura en los colegios. Todo esto quiere decir que primero debemos arreglar
estos problemas prioritarios y después la Asamblea Constituyente, si en algún momento hay un momento constituyente, porque desde el Congreso de la República insisten en la Asamblea Constituyente? ¿Cuál es su posición? En realidad, por lo mismo que le decía antes de ir al corte, a la Defensoría del Pueblo lo que le corresponde es exigir derechos para las personas. Y cuando exigimos derechos, hablamos justamente de todo aquello que tiene un mayor impacto en la población más vulnerable, que es la rural, la pobre, la población que tiene especiales características. Y por ello es que nosotros exigimos en la institución que dentro del marco de la constitucionalidad se den las políticas públicas. Y hemos hecho señalamientos y lo seguiremos haciendo respecto a la idoneidad de los altos cargos que existen, respecto a cómo es que personas que tengan credenciales en el ejercicio del cargo o de no violentar a personas puedan ejercer carteras ministeriales. Esto porque creemos que la población lo que necesita ahora, saliendo de una crisis con el impacto en los precios, con la guerra de Rusia, con Ucrania, necesitamos darles una respuesta a ello. Las personas se quejan ante la Defensoría del Pueblo por esos temas. La salud se vuelve una contingencia cuando no tenemos cómo atenderla. La educación tiene una brecha enorme y la infraestructura, por ejemplo, que ya estaba abandonada, hay que decirlo, durante la pandemia ha estado prácticamente cerrada. Necesitamos que se ponga en funcionamiento, que los chicos vayan a estudiar, que el programa Jaliwarma funcione para ellos, porque nutrición va con educación. Entonces, esas son las prioridades en el marco constitucional. Seguramente esta constitución requerirá las modificaciones. Sin embargo, a la Defensoría del Pueblo no le corresponde señalar si es un momento o no de una asamblea constituyente para esta definición. Nos corresponde siempre levantar la voz para que vean a la ciudadanía y sus requerimientos, pero también lo hacemos por libertades cuando tenemos que defender el sistema democrático, porque no podemos hablar de derechos si no hay democracia. Y también para ello es importante las inversiones. Y por eso al final le hablaba del tema de la conflictividad social. Si no generamos la posibilidad de inversión, no hay redistribución y las políticas públicas y sociales van a ir decreciendo. Estamos viendo necesidades, por ejemplo, en las ollas comunes, los precios han subido, hay desempleo. ¿Cómo vamos a llevar a cabo una reactivación? Todo ello necesita concertación, que quienes tienen a su mando el poder y las decisiones se puedan sentar y pensar en los problemas que realmente tiene la ciudadanía y la colectividad en nuestro país. Una última consulta a raíz de lo que usted me está diciendo, es decir, acá también hay funcionarios que no tienen el perfil, no saben manejar las cosas, se nos está yendo a algunos sectores de las manos porque es obvio que por eso hay tantas complicaciones en las ollas comunes, en el manejo de la conflictividad, en las inversiones que no están viniendo en este gobierno principalmente y después de una pandemia que ya nos ha dejado en el piso, ¿no? Walter Gutiérrez había dicho que Castillo tenía que darse cuenta de que él era parte del problema y que tenía que renunciar. Es una respuesta bastante política. ¿Quién es parte del problema? ¿Cómo podemos, defensora, salir de esto? ¿Es Castillo acaso? En realidad tenemos un problema más grande. No, la sola renuncia de una persona no va a resolver esta crisis. No tenemos clara la línea de sucesión y para eso se requiere algo que ha sido un baluarte desde la formación de la Defensoría del Pueblo. Cómo generar espacios de diálogo para generar consensos y darle una salida viable a esta crisis política que tenemos y que obviamente tiene sus incidencias por todo lo que hemos dicho en el aspecto económico, cultural, y por ello es que nosotros planteamos que haya una solución, pero viendo el interés general y dentro del interés general aquellas vulnerabilidades de las personas que por la misma coyuntura en la que estamos se han empobrecido más. La educación necesita un reimpulso, la salud, y por ello es que
no debe verse esto como soluciones respecto de posiciones políticas. Desde la Defensoría del Pueblo nosotros hacemos un llamado a que se busquen los consensos para que haya una salida que sea viable, concertada, porque la sola renuncia de una persona no garantiza la sucesión. La sola convocatoria a un proceso electoral sin hacer las reformas necesarias tampoco garantiza que esta situación vaya a tener éxito si es que esa sea la vía. Y por eso es que los poderes del Estado tienen que ponerse en una mesa a conversar y ver cuál es la viabilidad. Obviamente hay temas de corrupción que están en investigación, eso le corresponde al Ministerio Público, el Poder Judicial. Sobre la responsabilidad del presidente se ha dicho desde la Defensoría del Pueblo que debe ser investigado y el juzgamiento dejarlo hacia el final, y eso por la propia figura del presidente y porque se recauden las pruebas. Entonces sí hay varios temas, es una situación muy compleja y entenderá que desde mi posición estoy en una transición, hay un proceso de elección de un defensor o defensora del pueblo que está en curso en el Congreso de la República, y nosotros vamos a seguir con la línea institucional haciendo cumplir nuestro mandato y levantando la voz por la vulnerabilidad de las personas. Ustedes no pueden perder tiempo, el Ejecutivo tampoco y el Perú menos. Ha habido un acercamiento del Ejecutivo, del Presidente de la República hacia la Defensoría del Pueblo, que usted me acaba de decir que es un espacio para el diálogo, porque ya hemos visto cómo el Pacto Nacional en realidad no quedó en nada, se quedaron como que los hubieran paseado desde Palacio de Gobierno, Monseñor Barreto de igual manera. ¿Han tenido acercamientos? ¿Han sido convocados por el presidente Castillo? Nosotros hemos participado y personalmente yo en la CAN, que es la Comisión Nacional Anticorrupción. Eso se dio la semana pasada y unánimemente se cambió la titularidad de su conducción de la PCM hacia la Junta Nacional de Justicia. Y ello con un pedido muy expreso de parte de la doctora Elvia Barrios para que desde ese espacio se traten los temas de corrupción, pero también de mi parte que se dé información y comunicación a la ciudadanía. Ese ha sido un espacio importante. Tenemos nosotros la expectativa de que se generen nuevos espacios. Ha estado el doctor Max Hernández en esta reunión y obviamente es responsabilidad del doctor, del presidente de la Junta Nacional poder convocar. Con eso le quiero decir que la Defensoría del Pueblo en el marco de sus funciones está participando en aquello que le corresponde. Y sí creemos firmemente en que tiene que haber fórmulas de consenso pensando en el interés general, en qué es lo que necesita el país y nuestra sociedad para salir de esta situación. Ese es el llamado. Ha habido un acercamiento del ministro de Educación, hemos tenido una larga reunión de trabajo. Hoy día he estado con el director de IRTP para ver el proyecto de ley de fortalecimiento de su directiva, y así estamos cumpliendo con nuestro trabajo permanentemente. Muy bien. Y eso es lo que le corresponde a la Defensoría del Pueblo. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa Perú. Ha sido la palabra de Eliana Rebollar, defensora del pueblo. Gracias por su amabilidad.